Que Dios les guarde grandemente. Yo quería decir hoy algo en relación con Venezuela. Todos sabemos en la actualidad el caos que está viviendo Venezuela. Los políticos, las altas esferas de la política, de la fe, de cualquier organización que sea, tendrían que tener una respuesta. Yo quiero dar mi opinión en relación con todo eso. Dios nos dijo hace más de 40 años lo que se avenizaba para Venezuela. Tuviendo esa cita que en las profecías que mandan por ahí ciertas personas, la mencionan bastante, es Amós 3:8, que Dios no hará ninguna cosa sin dársela a conocer a sus siervos los profetas. Dios a ciertas personas hace esa cantidad de años ya se les dijo para que nosotros reflexionemos. Para que hubiese paz en Venezuela. Aquí no hay paz. El más ignorante de este país lo sabe, que no hay paz. Ojalá que esto sirviese de reflexión, lo que hemos vivido últimamente, para que desapareciese ese sufrimiento. Todos no lo van a entender. Cuando Venezuela escuche la voz de Dios, eso es lo que Dios nos dijo hace más de 40 años o 40 años. Cuando Dios dijo que iba a venir el Levi para Venezuela. Yo pienso que mientras que los humanos no cambiemos nuestra conducta, nuestra fe, va a seguir ese ay para Venezuela. Esto y los entendidos los tendrían que entender. Tengan la creencia que tengan, sean del partido que sea, de la religión que sea. ¿De qué le sirve al ser humano tanto conocimiento, tanto intelecto? Esto estaba ya previsto. Dios no especificó lo que era, pero Dios no lo dijo claramente. Por eso ya pienso que lo dije en otro video. Somos responsables todos los que vivimos en Venezuela. Esto las altas esferas de la política lo tienen que entender. Y los otros. Lo bueno hubiera sido, empezando por los políticos, los que encabezan las religiones, que hubiesen entendido lo que Dios le dijo a Jonás en Nínive. Ahí tenemos mucho para aprender. Dios le dijo a Jonás que si en 40 días no se arrepentía Nínive, iba a venir el castigo. Pero ellos tomaron conciencia, se arrepintieron. Desde las altas esferas de la política allí, se pusieron en ayuno. Hoy, al ver esta situación, los que vivimos en Venezuela tendríamos que haber procedido de esa forma hace años, y de esa forma no viviríamos lo que estamos viviendo. Esta es mi opinión. Dios no se complace en el sufrimiento,
Pero el sufrimiento lo hacemos posible los humanos. Porque Dios ha dejado un modo de vida, unas normas. Pero el ser humano piensa que se basta a sí mismo. Qué mentira más grande. Y lo que está en relación con Dios no le dice nada. Dios lo permite todo. Pero nosotros somos responsables delante de Dios. Ojalá que ahora despertase Venezuela. Lo tendría ya que haber demostrado cuando aconteció el terremoto. Nos hubiesen humillado, empezando por los políticos. Pero ellos no lo van a entender. Porque en algunos casos son dirigidos por el diablo. Lo que está en relación con Dios no le dice nada. Sus pensamientos, sus ideas, su afán de gobernar. Y otras cosas que las conocemos. Por eso es importante que todos reflexionemos, que dependamos de Dios. Si también tenemos en cuenta Israel, pienso que hay una relación, lo que vimos ahora con Israel. Ellos vivieron cosas desastrosas, porque Dios les advertía cómo tenían que proceder, pero ellos se hacían los locos, y nosotros también, en algunos casos. Y por eso Dios permitía los enfrentamientos, el hambre, las tribulaciones. Por eso tiene sentido esta cita que va a decir, que al mencionar ahí muchos profetas. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 14. Si mi pueblo sobre el que se invoca mi nombre, se humilla, se aparta de sus malos caminos, ruega, me busca, yo lo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Dónde se producen los terremotos? En la tierra. ¿Quién dirige la tierra? Dios. Dios puede controlar los terremotos, las tormentas, todas las cosas que acontecen. En algunos casos, esta es mi opinión, debido a nuestro comportamiento, porque el ser humano quiere vivir su vida, Dios lo permite. Pero la vida que nosotros elegimos muchas veces no tiene sentido delante de Dios. Y por eso vivimos lo que vivimos. Porque nosotros lo tenemos que entender, que somos hechura de Dios. Y Dios ha dejado unas normas, un modo de vida, para seguirlo, para que seamos dichosos. No solamente eso, para que nos pongamos en camino de la salvación. Pero una multitud de personas, lo que está en relación con la salvación no le dice nada. Los proyectos, lo de esta tierra, pasajero y engañoso algunas cosas. El ser humano tiene que entender que tiene que depender de Dios, porque se encuentra aquí por voluntad de Dios, para servirle a Dios. ¿Cuántas veces digo todo esto? Amarle. Mientras que el ser humano no lo entienda así, dependa de sí mismo, le dé la espalda a las normas que Dios ha dejado, vivirá así atribulado, porque Él es responsable. Y hoy los que estamos en esta tierra, no solamente en Venezuela, lo tenemos que entender así. No solamente hay sufrimiento en Venezuela. En muchos países, o en casi todos los países, hay sufrimiento. Porque el ser humano se distancia de Dios.
no quieren entrar en contacto con Dios. Él da la impresión de que se basta a sí mismo. Qué mentira más grande. Los humanos, querámoslo entender o no, necesitamos de Dios. Y por eso el ser humano, cuando se vuelva a Dios, habrá una respuesta para él. Tendrá paz. Pero todos los humanos no lo entienden. Quieren vivir su vida imbrucados en las inmundicias que no faltan, en los proyectos, en negocios sucios. Y lo que uno siembra cosecha. Ahora aquí en este país y lo demás, lo tendríamos que entender. Tendríamos que volvernos a Dios. Dios se lo decía al pueblo de Israel, ¿cuántas veces? Se lo decía al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos años lleva Dios tratando con Venezuela? Y no siempre hay una respuesta, la que Dios quiere. Y por eso vivimos lo que estamos viviendo. Esto ya estaba anunciado. Ahora lo estamos experimentando. Ojalá que los que estamos en este país, y los demás también, esto fuese motivo de reflexión para que nos volvamos a Dios, para que dependamos de su palabra, no de nuestros argumentos, de nuestras mentiras, de nuestras perversidades. Pero el ser humano es así. Muchas veces no tiene deseo de cambiar. Se conforma con lo que puede ver en esta tierra, lo que a él le atrae, le crea bienestar aparentemente. Pero Dios nos crea un bienestar no solamente para esta vida, para la eternidad, la salvación. Esto los humanos todos no lo entienden y pueden estar frecuentando la iglesia, pero su corazón no es totalmente de Dios. Hoy nos tenemos que volver a Dios. Todos, los políticos, los que creemos en Dios. Una cosa es ser de una religión, otra cosa es ser de Cristo. Los que son de Cristo ya no tienen parte con las inmundicias de esta tierra. A veces que eso no se da a nosotros. Un tiempo es para Dios, pero hay otro tiempo que no es para Dios, es para nuestras cosas, nuestras inmundicias. Eso es lo que yo me doy cuenta que acontece muchas veces en los humanos que estamos en esta tierra. Dios lo permite, pero Dios no se complace en eso. Y a Dios le duele que uno de nosotros se pierda, porque Dios sabe que la salvación es para una eternidad, la condenación también. Esto a todas las personas no les cabe en su cabeza, en su fe, porque están cegados por lo del mundo. Para ellos tiene eso sentido, para Dios no. Dios quiere que nosotros adoptemos el modo de vida que Dios ha dejado. Dios ha dejado un modo de vida, unas normas, pero el ser humano en la actualidad se las está saltando. Y por eso vive lo que vive, experimenta lo que experimenta. Ese era el caso del pueblo de Israel. Dios le decía al pueblo de Israel cómo tenían que proceder. Hoy nos lo dice a nosotros, no solamente a Venezuela, al mundo. Todos pendientes de lo material, lo consigan o no lo consigan. Pero agradar a Dios, hay pocas personas que eso está en su mente, esa es mi creencia. El Señor siempre
siente muy atraído a lo de esta tierra, más que a Dios. No entendemos lo que dice el Salmo 63, que empieza así: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Para el salmista lo importante era Dios, madrugaba por Dios. Nosotros lo tenemos que entender. Para nosotros tiene que ser lo más importante Dios, madrugar por Dios, rendirle culto a Dios, depender de su palabra. Cuando el ser humano lo entienda así, en él haya voluntad, habrá paz. Casi en todos los vídeos que yo me digo, hablo de la paz. No hay paz en esta tierra. La gente, en lugar de paz, se arma para la guerra. No hace falta ser inteligente ni reportero para entenderlo así. Eso es lo que vivimos en la actualidad. La mentira que vivimos. Y en algunos casos, los que vamos a la iglesia. La iglesia de Cristo, lo que se considera iglesia de Cristo, lo tiene que entender. Y aunque no sea de la iglesia. Pero todos no lo entienden. Porque el ser humano predomina sus pensamientos. Dentro de sí hay una doctrina que no concuerda con la de Dios. Vamos a los retiros, vamos a la iglesia, y hay una parte dentro de nosotros que no queremos cambiarla. Y por eso seguimos siempre en nuestras cosas, en nuestras inmundicias, en nuestro desorden. Dios es orden, no es desorden. No es perversidad, no son vicios, no son drogas, no es aguardiente. No es perversidad, no es idolatría. En parte está mi creencia. Y las personas que han dicho cosas en lo que estamos viviendo coinciden todos en la idolatría de Venezuela. No solamente Venezuela. Ese es uno de los pecados más fuertes que va arrastrando Venezuela. No tendrás otro Dios fuera de mí porque es un Dios celoso. ¿Cuántas veces menciona esta cita? Esto 20, versículo 4 al 6. Esto todos no lo entienden. Porque lo que está en relación con Dios no le dice nada. Por eso Dios quiere que nosotros haya un cambio. Dios le decía al pueblo de Israel. Hoy no lo dice a Venezuela y al mundo. Pero todos no lo entienden. Escuchan tantas cosas en la televisión, en la calle, pero pocas personas se aperciben a escuchar la palabra de Dios. Por eso ya es hora de que nosotros despertemos con lo que hemos vivido últimamente. Para mí entender, si no hay comportamiento, no hay arrepentimiento, para mí, esta es mi opinión, ese hay que Dios nos dijo esa noche, puede continuar. Ojalá que yo me esté equivocando. Si uno analiza tantos años que estamos viviendo ese hay, cuántas cosas han acontecido, son tantas que yo ni las recuerdo. Inundaciones, enfrentamientos, tantas cosas. Eso tendría que ser motivo de reflexión. Que ahí se está cumpliendo lo que Dios nos dijo. Que iba a venir un ay para Venezuela. Ya es hora que nosotros entendamos que nos tenemos que volver a Dios. Dios decía al pueblo de Israel, hoy nos lo dice a todos,
los que estamos en esta tierra. Aquí ahora estamos viviendo ese hay, en otros países también, donde hay hambre, donde hay violencia, por todas las partes violencia, muertes violentas, hambre. Eso es lo que vivimos. Dios lo permite, pero en algunos casos nosotros somos responsables. Hacemos posible esos desastres porque le damos la espalda a Dios. Dios quiere que nosotros acatemos su palabra, que la escuchemos, entonces haya voluntad de vivirla. Y cuando nos volvamos a Dios, va a haber paz. Ese es el caso de Israel. Hoy no es solamente de Israel, es de este mundo. La gente, muchas personas, una multitud, piensa siempre en lo material. Entonces tenemos que pensar que somos criaturas de Dios. Y Dios quiere que lo tengamos en cuenta, que lo alabemos, que le rendamos culto. No a las personas de esta tierra, a los artistas, a los políticos, a una serie de cosas, de personas. En esta tierra nadie es más que nadie, pero todos somos criaturas de Dios. Por eso Dios quiere que escuchemos su palabra. Para que seamos dichosos. Todos no lo entienden. Porque en el ser humano predomina su fe, que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Ojalá que nosotros los humanos lo pudiésemos entender. Arreglásemos nuestra vida delante de Dios. Para que Dios derramase bendiciones. Porque Dios tiene mucho para derramar. Pero el ser humano no lo entiende así. No quiere someterse a Dios. Y aquella criatura que no se quiere someter a Dios, el diablo va a hacer con él desastres. Los que van a la cárcel por negocios sucios, enfermedades, en algunos casos producto de nuestro comportamiento, porque Dios ha dejado un modo de vida. Nosotros tenemos que estar claros que venimos aquí a cumplir una misión, a rendirle culto a Dios. Dios espera tal comportamiento de nosotros. Pero el ser humano no lo entiende así. Vive lo que quiere, hace lo que quiere, no tiene tiempo para Dios. Solamente para sus proyectos. Cuando el ser humano piensa en esa forma, no está agradando a Dios. Dios quiere que le agrademos, que seamos agradecidos con Él, que un tiempo se lo dediquemos a Dios. Dios quiere que uno le rinda culto a Él, pero todos no lo entienden. Tampoco quieren compromiso con Dios. Seguir a Cristo es comprometerse. Dios a mí me pide todo. Yo no tengo que buscar nada en esta tierra. El ser humano se afana por buscar mucho en esta tierra. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se dará por añadidura. Mateo 6, versículo 33. Isaías 55, 6. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. En las partes donde no se puede leer la Biblia, ahí no lo pueden buscar. Nosotros aún tenemos la oportunidad de que podemos buscar a Dios en la forma que Dios me lo indique.
Ahora es mi momento, mi oportunidad. Los humanos tendría que estar en nuestra mente, en nuestra fe, ese pensamiento. Pero todos no lo entienden así. Porque para ellos lo que cuenta lo del mundo, pues son una multitud de personas. No están buscando a Dios. Buscan lo de esta tierra. ¿De qué les ha servido a esas personas que afanaron ahí tiempo, dinero, para conseguir un proyecto? Si se ha derrumbado, ¿de qué les sirvió? Esa es la actitud que demostramos los humanos en esta tierra.